Hola, mi nombre es Ana y vengo de una familia aristocrática. Solía vivir en Inglaterra e ir a un internado para chicas, pero hace algún tiempo mi familia se vino a vivir a Estados Unidos. Mi vida siempre se había regido por un estricto horario. Siempre había querido tener más libertad, así que me sentí muy feliz cuando me transfirieron a una escuela pública normal. El primer día de clases, mis padres me recordaron cuidar mis modales y comportamiento. Actuaba como toda una dama, pero por alguna razón mis compañeros me miraban de forma extraña. También noté que actuaban muy diferente. Eran despreocupados y libres. Todo eso era inusual para mí, pero los profesores me elogiaban y casi inmediatamente me usaron como modelo a seguir. Era muy buena dibujando. Cuando el profesor de historia se percató, me pidió hacer una pintura para la exhibición histórica de la escuela. Durante un receso, Blake, uno de mis compañeros, se acercó a mí. Tenía muchos tatuajes, un corte de cabello poco usual y vestía ropa rebelde. Nunca me habría atrevido a hablarle a nadie como él, así que todo lo que hacía era mirarlo fijamente. Incluso olvidé mis modales. ¡Miren a esta dama! Parece que he conocido un ángel. Sus amigos se acercaron a nosotros riéndose muy alto. Hablar con ellos fue tan interesante que no me importó que se burlaran de mí. Quería conocer todo acerca de sus vidas. Blake y sus amigos se hacían llamar una pandilla. Les encantaban los deportes extremos, escuchaban rock pesado e incluso conducían un convertible. El padre de Blake era un experto en rally y le permitía conducir su auto. Me encantaban mis nuevos amigos. Quería ser como ellos. Cuando les dije eso, Blake estalló a carcajadas. Deberías permanecer en tu mundo de cuento de hadas. Es perfecto para ti. Muy pronto escuché que mis compañeros hablaban sobre una fiesta. La había organizado la pandilla de Blake en una ubicación secreta. Tenía muchísimas ganas de ir. Obviamente nadie me invitó, pero no me di por vencida. Después de clases fui al patio de la escuela. Blake se subía a su convertible. Reuní el valor y le pregunté si podía ir a la fiesta. Los amigos de Blake estallaron a carcajadas. Él también sonrió un poco, pero para mi sorpresa, me dijo la dirección. Si quieres venir, puedes hacerlo. Solo intenta no desmayarte. En el siguiente instante, su auto despegó. De verdad me gustaba Blake y quería impresionarlo. Decidí someterme a un cambio extremo y fui de compras. Tenía mi propia tarjeta de crédito y casi nunca la había usado. Había ahorrado mucho dinero y quería comprar ropa nueva para cambiar mi estilo por completo. Elegí faldas cortas, jaqueta de cuero y jeans desgarrados. Nunca antes me había atrevido a vestir nada parecido, pero quería probar cosas nuevas. Cuando salí del vestidor y me miré al espejo, no fue fácil reconocerme. Parecía una persona totalmente distinta. De pronto vi a mis padres en el reflejo. Imagínense. También paseaban por el centro comercial. Regresé rápidamente al vestidor. ¡Maldición! Al parecer mi mamá me había visto. Esperé a que se marcharan. Y cuando lo hicieron, pagué la ropa y fui por unos tatuajes temporales. Nunca me habría atrevido a hacerme tatuajes de verdad, pero unos temporales, ¿por qué no? Cuando llegué a casa, mi mamá me dijo que había visto una chica muy parecida a mí en el centro comercial. Pero su ropa era horrible. Los jóvenes de hoy en día están fuera de control. Vaya, eso estuvo cerca. Fui a mi habitación y miré alrededor. Me di cuenta de lo aburrida que era. Lo que más me molestaba era el color rosa que me rodeaba. Pero Blake estaba equivocado sobre una cosa. El mundo de cuentos de hadas no era perfecto para mí. Ya no quería vivir en él. Antes de ir a mi cama recordé la pintura de historia. Así que comencé a trabajar en esa tarea hasta muy tarde por la noche. A la mañana siguiente bajé a la sala con mi ropa de siempre a desayunar con mis padres. Mi papá me ofreció llevarme a la escuela. Me había obligado a mentirle y le dije que prefería ir caminando. Esperé que se fuera de casa y me puse mi ropa nueva. También me puse los tatuajes temporales y una vez más, era difícil reconocer mi reflejo en el espejo. No podía creer que iba a la escuela con mi nueva apariencia. ¿Y saben algo? ¡Me encantaba! Mis compañeros me vieron sorprendidos y lo más importante, Blake notó mi cambio. Por cierto, los profesores también lo hicieron. Sin embargo, lo único que había cambiado había sido mi apariencia. Aún ordenaba mis libros con mucho cuidado y era educada con todo el mundo. Entonces, ninguno de los profesores se sorprendieron en realidad. En la clase de historia le mostré mi pintura al profesor y él quedó muy complacido. Solo me pidió mejorarla en algunos aspectos. También deberás narrar este evento histórico a los visitantes. Un director de museo, el señor Collins, vendrá a nuestra escuela. Debemos impresionarlo. Prometí no defraudarlo. Por la tarde debía ir a un curso de francés. Llamé a la profesora y le dije que no me sentía muy bien. Tenía mejores planes.
Al fin y al cabo, Blake me había invitado a su casa. El lugar secreto de la pandilla resultó ser la azotea de un edificio abandonado. No pueden imaginar lo estupendo que era. El piso estaba repleto de almohadas, hicieron un bar con tablas y una fogata en el centro. Blake puso música de rock. Todos se divertían, asaban salchichas y comían comida chatarra. Nunca antes había probado nada de eso, pero me encantó. Todo era nuevo y extraño para mí. Fue entonces cuando supe que no quería cambiar solo mi ropa, quería ir más allá. Comencé a bailar y a relajarme cada vez más. Luego me senté cerca de Blake y comenzamos a conversar. Me dijo que debía hacer algo rebelde. ¿Por qué no le prendes fuego a la pintura que hiciste para la exhibición de mañana? ¿Cómo? Ni siquiera se me había ocurrido algo como eso. Eso me parece demasiado. Algunas reglas no deben romperse. Blake sonrió y me dijo, en mi pandilla solo hay una regla. No existen las reglas. Quería impresionarlo y, para ser sincera, también estaba harta de las estúpidas reglas. Estaba dispuesta a hacerlo. Podría parecer difícil de creer, pero le prendí fuego a mi pintura. Todos comenzaron a aplaudir y a silbar de inmediato. Llegué a casa muy tarde, me cambié la ropa en el patio antes de entrar. Mi mamá se abalanzó sobre mí y me preguntó dónde había estado. Tuve que mentirle y le dije lo primero que se me vino a la mente, que había ido al teatro con un nuevo amigo. Mi mamá quedó sorprendida. ¿Al teatro? ¡Wow! Tu papá y yo también fuimos al teatro. ¿Te gustó la obra? Logré escapar con otra mentira, pero solo por poco. Luego percibí un olor a humo en mí. Probablemente sea de la calle, los vecinos están haciendo una barbacoa. Tenía un subidón de adrenalina. Nunca antes les había mentido a mis padres con tanto descaro. Al día siguiente el profesor de historia me pidió la pintura terminada. Me sentí un poco incómoda. Le dije que la había arruinado por accidente. El profesor me exigió hablar de todas formas en la exhibición y, por lo menos, narrar a los visitantes la escena que había dibujado. Durante el descanso fui al comedor. Tomé un café y caminé por el corredor perdida en mis pensamientos. Practicaba mi discurso cuando de pronto tropecé con un extraño. Mi café se derramó sobre él. El hombre comenzó a gritarme de inmediato y fue al baño a sacarse las manchas. Cuando fui a la exhibición no me sentía para nada segura. ¿Cómo se suponía que hablara sobre una pintura que no existía? Pero eso no era lo peor. Me esperaba una sorpresa desagradable. El hombre con que me había tropezado resultó ser el señor Collins. Me puse nerviosa y olvidé todo el discurso. Como resultado, lo hice muy mal. Me distraje y me confundí todo el tiempo. El señor Collins me miraba con escepticismo y luego le susurró al profesor de historia. ¿Esa es la estudiante talentosa de la que tanto me hablaste? Por una parte estaba molesta porque todo había resultado de forma desastrosa, pero por la otra estaba feliz porque era la primera tarea que no ejecutaba a la perfección. El curso de francés comenzaba justo después de clases. Debía marcharme, pero me retrasé en la escuela y se me hizo tarde. Cuando caminaba por la calle, un convertible se detuvo cerca de mí. Era Blake y me ofreció un aventón. Acepté y fue asombroso. Blake conducía su auto de la misma forma en la que vivía su vida, ignorando todas las reglas. Sobrepasaba a los demás autos y conducía por la ciudad a una velocidad vertiginosa. En cierto punto llegamos a una luz roja. Blake pisó los frenos con todas sus fuerzas, pero no logramos detenernos a tiempo. El convertible se estrelló con el auto que teníamos enfrente. El impacto no fue demasiado fuerte, pero dejamos algunas abolladuras. Creo que estaba en una racha de mala suerte, porque el conductor del otro auto resultó ser el señor Collins. Cuando me vio se puso rojo de ira y me dijo con los dientes apretados: ¿Eres tú otra vez? Comenzamos a discutir con Blake. Al principio guardé silencio, pero luego lo defendí. El señor Collins comenzó a gritar y a balbucear. Estaba a punto de llamar a la policía, pero eventualmente Blake le dio algo de dinero y nos marchamos. Por cierto, ¿por qué estabas tan apresurada? Cuando le dije sobre el curso de francés, Blake me sugirió saltármelo y divertirme. ¿Cómo podría desperdiciar una oportunidad tan magnífica? Llamé al profesor y le dije que estaba enferma otra vez. Blake dejó el auto en un aparcamiento y fuimos a un club de juegos. Estaba muy sorprendida porque Blake parecía no estar preocupado por la abolladura en su convertible. Cuando le pregunté, solo se encogió de hombros y dijo que nunca se preocupaba por nada en absoluto. Nos divertimos mucho en el club. Luego fuimos a dar un paseo y Blake me mostró lugares estupendos, edificios abandonados y calles hermosas. Vivíamos en mundos diferentes, pero sentía que lo conocía desde hace mucho tiempo. Volví a llegar a casa muy tarde por la noche. Quise cambiarme la ropa en el patio como lo había hecho la última vez, pero mi papá estaba ahí parado. Entonces decidí escabullirme hacia mi habitación. Tan pronto como entré, escuché pasos fuera de la puerta y mi mamá entró sin avisar. Apenas tuve tiempo de cubrirme con una enorme bata de baño. ¿Dónde has estado? Tu profesor de francés llamó preocupado por tu estado de salud. Ana,
¿has estado saltándote las clases? Negarlo me pareció un sinsentido, pero inventé una nueva mentira. Le dije que mi amiga necesitaba ayuda y que había ido a su casa. Mi mamá se mordió los labios. Más te vale que esta sea la última vez. Debes apegarte a tu horario sin distracciones. Por cierto, ¿de qué amiga hablas? ¿Acaso la conozco? Murmuré algo indescifrable y fingí estar agotada. Cuando mi mamá se marchó, dejé escapar un suspiro de alivio. Me puse mi pijama y me fui a la cama. Cuando casi me quedaba dormida, escuché a alguien llamar a mi ventana. Pero mi habitación estaba en un segundo nivel. ¿Pueden imaginar lo aterrada que estaba? Levanté la cortina con mucho cuidado y no podía creer lo que veía en mis ojos. Blake había escalado hasta ahí solo para verme. Fue una locura. ¿Qué tal si mis padres lo descubrían? Blake me dijo que me relajara y no me preocupara. Pasamos casi toda la noche conversando. Mi primera impresión sobre él había sido errada. Teníamos muchas cosas en común. Fue entonces cuando me percaté de que estaba locamente enamorada de él. Luego sucedió algo más. Antes de marcharse, Blake me dio un beso. El corazón se me quería salir del pecho. Mi mamá me pidió que hiciera un montón de cosas durante el fin de semana, pero Blake sugirió pasarlo juntos. Probablemente ya han adivinado cuál fue mi decisión, ¿no es así? Fingí estar enferma para que mi mamá me dejara en paz. Intenté parecer convincente, pero ella aún tenía una pequeña sospecha. Al final quedó convencida y mis padres se marcharon. Salí inmediatamente de la cama, empaqué un par de cosas y me apresuré a ver a Blake. Al fin y al cabo, tendríamos nuestra primera cita verdadera. Alerta de spoilers, fue una cita muy inusual, pero les contaré todo. Al principio todo salía estupendamente bien. Fuimos a patinar y luego al parque de atracciones. La última atracción resultó ser la más aterrador de todas. Nos subimos a una cabina justo antes de que comenzara a moverse. Blake me dijo que ya no tenía dinero, así que nos subimos sin comprar boletos. Fue entonces cuando todo se volvió verdaderamente extremo. Muy pronto, cuando nos bajamos de la atracción, el cajero corrió hacia nosotros. Un par de policías venían detrás de él. Blake me tomó por un brazo y comenzamos nuestra huida. Los policías corrieron detrás de nosotros. Fue una locura. En cierto punto pasamos frente a un museo. Alguien bajaba las escaleras y yo me tropecé con él por accidente. El hombre perdió el equilibrio y cayó al suelo. Giré la mirada ansiosa y... ¡maldición! Era el señor Collins. ¡Ay, otra vez! Enfureció de inmediato. No tenía tiempo para disculparme, así que seguimos corriendo y muy pronto perdimos de vista a los policías. Nos detuvimos para recuperar el aliento y estallamos a carcajadas. Nuestras emociones estaban descontroladas. De pronto, Blake me elogió. Le resultó admirador lo rápido que me estaba relajando y cambiando. Luego me besó otra vez, pero en el peor momento posible recibí una llamada de mi mamá. Me preguntó cómo me sentía y me dijo que llegaría muy pronto a casa. Tenía que regresar de inmediato. Logré llegar solo un par de minutos antes que ellos y me metí en la cama sin siquiera sacarme la ropa. Mis padres entraron a mi habitación. Mi mamá quiso llamar a un doctor, pero le aseguré que me sentía mucho mejor. Bueno, esto es estupendo. Mañana tendremos un invitado muy importante para la cena. Debemos dar una buena impresión. Es muy importante para mi trabajo. Fue una noticia terrible. Estaba harta de esas cenas formales y estiradas. Al día siguiente fui a la escuela y le conté a Blake sobre la cena. Lo que hice a continuación me sorprendió incluso a mí misma. Lo invité a venir. Si estás conmigo no será tan aburrido. No me importa si no conoces las normas de etiqueta. Por mala fortuna, Blake me dijo que esa misma noche había un concierto de rock genial. Él y su pandilla soñaban con asistir a él. Incluso Blake logró conseguirme un boleto. Parecía genial, pero de verdad no podía ir. No quería ocasionarle problemas a mi papá. Como era de esperarse, esa noche estaba de muy mal humor. Me puse el vestido que había elegido mi mamá. Mis padres me recordaron actuar como toda una dama. Debían restaurar un monumento arquitectónico de la ciudad y mi papá esperaba que su compañía pudiera hacerlo. Estábamos sentados a la mesa cuando sonó el timbre de la puerta. Mis padres fueron a abrir, pero yo permanecí en el comedor. Cuando regresaron con el invitado, quedé boquiabierta. Resultó ser el señor Collins. Lucía completamente diferente, así que no me reconoció al principio. Sin embargo, cuando se sentó a la mesa, soltó un grito de sorpresa. ¿Eres otra vez tú? Mis padres estaban confundidos y preguntaron qué sucedía. Esperaba un milagro, pero no tuve tanta suerte. El señor Collins les dijo absolutamente todo. Mi presentación fallida, el auto estrellado y los policías. Pero lo peor fue cuando les contó sobre Blake. Me llevé las manos a la cabeza. Era mi fin. Deberían enfocarse en la educación de su hija antes de emprender cualquier otro proyecto importante. Enfureció y se marchó de nuestra casa. Mis padres fueron tras él y escuché una conmoción en la puerta. Decidí echar un vistazo a lo que estaba sucediendo y quedé helada. Blake estaba parado en la entrada. Vestía de traje, así que me costó mucho trabajo reconocerlo. ¿Acaso se había perdido el concierto por mí?
El señor Collins estaba a punto de estallar. Le dijo a mi papá que no le daría el proyecto y se marchó. Mis padres asumieron que Blake era el chico del que hablaba el señor Collins. ¿Así que este es tu amigo? Mi mamá recordó a la chica que había visto en el centro comercial y supo inmediatamente que se trataba de mí. Nunca la había visto tan furiosa. Le dijo a Blake que se largara y que me dejara en paz una vez por todas. Pero él me sorprendió. Haciendo gala de sus modales, tranquilizó a mis padres y conversó con ellos, actuando como un verdadero caballero. No podía creer lo que escuchaba. No pude evitar decirle a aquel chico rebelde todo lo que pensaba de él. No puedes fingir ser un tipo rebelde y luego hablar así con mis padres. Blake permaneció imperturbable. Me dijo que actuaba según cada situación y que a veces ocultar el espíritu rebelde era lo correcto. Fue entonces cuando descubrí algo interesante. Sé que parece difícil de creer, pero Blake también había estudiado en un internado para chicos. Había sido transferido a nuestra escuela apenas un par de años antes. Sus palabras me hicieron reflexionar. Creo que había llegado demasiado lejos. Lo que había estado haciendo no se sentía correcto. Blake logró encontrar un idioma en común con mis padres. Los convencimos de que a veces está bien relajarse. Desde entonces he estado a cargo de mi propio destino y finalmente tengo tiempo para mis propias aficiones. Por cierto, hice una nueva pintura y se la regalé a mi profesor de historia. Luego Blake y yo fuimos al museo para hablar con el señor Collins. Le ofrecimos nuestras disculpas y le pedimos darle a mi papá una nueva oportunidad. Todo salió bien y la empresa de mi papá está restaurando el monumento arquitectónico. Finalmente aprendí a conocerme y ya no siento la necesidad de sobrepasar los límites. ¿Alguna vez has sido rebelde? Cuéntanos la aventura más alocada que hayas hecho abajo en los comentarios.